pues comenzamos con saludando a todos. Hola, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien. Vemos que se están uniendo algunas personas. Una disculpa y muchísimas gracias por esperar porque hemos tenido algunos problemas con Facebook el día de hoy, pero ya estamos aquí conectadas, conectados. Mitos y Realidades Podcast y Voces Internas Podcast es una colaboración que decidimos hacer sobre un tema muy interesante que es cómo salir del closet. Y aquí queremos hacer mención sobre una frase que nuestro amigo Tej siempre dice al respecto, que el closet es para la ropa. Y hoy vamos a platicar sobre ese tema, qué es salir del closet, cómo es el proceso psicológico de salir del closet y cómo realizar este proceso de la manera más segura. Es un tema muy interesante que queremos compartir con todos ustedes. Si tú eres una persona que está en este proceso, si eres familiar, amigo, compañero de una persona que está también en este proceso, o si simplemente quieres conocer acerca del tema para comprender. Hola, hola, mi nombre es Susana y me acompaña Georgina de Mitos y Realidades y Tej está acompañándonos pues desde otro dispositivo, pero esperemos que se pueda escuchar cuando él haga la intervención y que podamos aprender y sobre todo desmentir mitos relacionados con este tema que atañe no únicamente a personas con orientación socioafectiva homosexual, sino también a toda la diversidad y también para personas heterosexuales. Y antes de comenzar queremos dar un preámbulo sobre mitos y realidades, que bueno, las personas que ya están más familiarizadas con el podcast conocerán que es precisamente un programa, un podcast diseñado para romper mitos, tabús y descubrir realidades que nos hagan ser más libres y conocer para comprender más sobre todos los temas que nos rodean a lo largo de nuestra vida. Y queremos dar la bienvenida a nuestro querido amigo Tech de Voces Internas. Hola Tech, ¿cómo estás? Hola chicas, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y cómo estoy? Bastante nervioso, como les decía hace unos minutos. La verdad, me alegra de estar aquí y poder hablar sobre este tema que a mí me causa, pues, mucha bueno, me muevo ahí dentro, ¿no? El tema y ya desde cuándo quiero sacarlo. Muchísimas gracias, estoy bastante bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, también ahí nerviosas porque es nuestro primer live y estamos aprendiendo de todo un poco con este proyecto del podcast, pero esperemos que les guste a todas las personas que nos escuchan, que podamos romper mitos, tabús y descubrir esas realidades acerca de este tema tan importante. El día de hoy vamos a desmentir dos mitos sobre este tema. El mito número uno que vamos a ir rompiendo con nuestro amigo Tech es: ser homosexual es solo una etapa, es porque estás confundido o confundida. Y el mito número dos es: salir del closet es sencillo, solo basta con que te animes. Y bueno, ¿qué opinas de estos mitos, Tech? La verdad es de que al momento de estarlo planteando, me movieron mucho, sobre todo el hecho de es una etapa. Como les comentaba, yo estudio psicología y pues entendemos que los seres humanos vamos desarrollando durante nuestra vida, nuestra personalidad y vamos identificando. Pero creo que se ha hecho como es una etapa sobre este tema. Creo que hay personas que a muy corta edad ya están muy definidos sobre quiénes son y lo que quieren. Y qué bueno que podamos abordarlo en dos mitos y podamos aquí desglosar todo esto. Sí, perfecto. Y ambos podcasts van a estar transmitiendo esta plática, esta charla, tanto mitos y realidades como voces internas. Antes de comenzarte, ¿quisieras platicar o dar una introducción sobre tu podcast para que también te escuchen y te sigamos todos? Pues sí, claro, como el nombre lo dice, voces internas prácticamente son aquellas voces que
pasan por mi cabeza en algún momento crítico o difícil de mi vida. Y para mí mi podcast es un diario donde comparto lo que siento, lo que pienso, y sobre todo con el hecho de que las personas se puedan identificar, porque en ocasiones vivimos momentos que sentimos que solamente nos pasan a nosotros, cuando la realidad es de que no estamos solos y no somos los únicos. Hay quienes sucede y les pasa lo que a nosotros en esos momentos. Claro, y ya cuando lo platicamos, cuando empezamos a escuchar otras personas, nos damos cuenta que a lo mejor, como bien comentas, ese problema que nosotros tenemos también le pasa a otros y que es bien importante hacer comunidad para empezar justo a poder resolver esos problemas de una manera más adecuada o más informada. Y pues muchísimas gracias, Tec, por la invitación, porque pues fue tu idea hablar sobre este tema tan importante. Muchas gracias por acercarte con nosotras, por invitarnos. Nosotras estamos súper contentas y pues vamos a comenzar. Bien, antes de comenzar hay que aclarar algo que es bien importante. Toda la cuestión que tiene que ver con la orientación sexoafectiva va cambiando de acuerdo a diferentes etapas o de acuerdo también al contexto histórico y cultural en el que nos encontremos. No es lo mismo nuestra sociedad, hablando de una sociedad mexicana o de una sociedad que tiene una cultura latinoamericana, a una sociedad europea, asiática. Toda esa cuestión relacionada con los estereotipos, los prejuicios en torno a una orientación sexoafectiva homosexual variará. Nosotros vamos a comentarles sobre salir del closet, este proceso que es para mostrar abiertamente nuestra orientación socioafectiva, es decir, quién me gusta, de quién me enamoro, con quién quiero realmente convivir de una forma íntima y de una forma afectiva, pero describiéndolo desde una cultura y una sociedad del siglo XXI en una sociedad occidental, que es donde nosotros pues, nos encontramos, y serán esos estereotipos marcados de acuerdo a nuestra sociedad y al lugar en donde nos encontremos. Claro, porque no es lo mismo salir del closet o hablar de una orientación sexoafectiva abiertamente en Occidente que en Oriente, por ejemplo, o en la Ciudad de México que en Chihuahua o en alguna comunidad muy alejada de Perú, ¿no? Por ejemplo, entonces hay que enfocarnos en que estamos hablando de una sociedad occidental en donde la homosexualidad no es penada y no está catalogada como delito. Vamos a hablar sobre este proceso que muchas personas viven y en esta etapa o en este contexto determinado. Y para empezar, ¿qué es salir del closet? Pues vamos a platicar un poquito sobre esta expresión coloquial con la que nos referimos a ese proceso en donde se conduce de una manera interna y pública esta cuestión de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos con relación a nuestra orientación sexual. ¿Y por qué esta expresión de salir del closet? Bueno, más adelante lo iremos platicando porque tiene que ver con etapas y es un proceso en el cual es el reconocer esa preferencia sexual, esa orientación sexual, el ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos experimentando. Y aunque no todas las personas con una orientación homosexual pasan por este proceso, es importante que intentemos realizarlo porque ya hay bastantes estudios en donde dicen que al momento de salir del closet, de manera física y de manera incluso psicológica, pues está, digamos, teniendo mayor salud hasta incluso salud mental. Claro que hay muchos mitos, hay muchos prejuicios culturales en torno a esta temática y, como les decía, no todos pasarán por el mismo proceso y también no es un proceso en el que tenga que ser obligatorio. Cada persona determinará si lo realiza, cuándo lo realiza, cómo lo realiza, con quién lo realiza y sobre todo que sea en un entorno seguro, claro, en donde nosotros no nos pongamos en riesgo y no pongamos en riesgo a otras personas.
Y antes de plantear este proceso psicológico por el cual pasan las personas que están en esta área de su vida, en este proceso, queremos decir que la homosexualidad es algo innato, es algo no adquirido y existe o ha existido en todas las épocas y etapas de la humanidad. Existe en la naturaleza y es totalmente natural. Es una variación de la sexoafectividad humana y natural. Entonces, no es algo que, ay, es una etapa, ay, se me va a pasar, es una ocurrencia, una moda, no es algo así. Es algo totalmente natural e innato que cada persona vive y siente. Y, por ejemplo, en algunos contextos de la historia podemos encontrar ejemplos de este tipo de orientación sexoafectiva. Por ejemplo, en la antigua Grecia encontrábamos que era muy común tener amantes del mismo sexo mayores o menores que tú. Era muy común entre sacerdotes y personas de la misma religión, por ejemplo, o guerreros y pupilos, en donde era parte de la vida y algo muy natural. También, por ejemplo, en otras civilizaciones, en nuestra cultura mexica, era ya regulado también la unión entre personas del mismo sexo y era algo súper común también. Entonces, esto se ve dependiendo de, como lo comentábamos, dependiendo de la cultura, del contexto, se puede ver de cierta forma y esto en la actualidad creo que ya vamos entendiendo un poco más también que es algo natural e innato. También es importante como recalcar esta situación de que no es un capricho, no es un proceso de confusión y no se puede dejar de ser homosexual, así como no se puede dejar de ser heterosexual. Ajá. Es algo natural que cada persona vivirá. Sí, por ejemplo, lo vamos viendo también desde muy pequeños. Por ejemplo, un niño que va al kinder, a lo mejor él ya empieza a decir, oye, a mí me gustan los niños de mi mismo sexo, ¿no? Si él es varón, a mí me gustan los niños, o ay, se me hace guapo ese niño. O sea, desde chiquitos empezamos a tener esa cierta afectividad o ese cierto gusto por ciertas personas. Y ahí es donde empezamos a reconocer, o puede ser también en la adolescencia, pero está presente a lo largo de nuestra vida y debemos evitar concebirla como algo pasajero o volátil. Y las personas reconocemos esta orientación, pero también existe un proceso en donde la asumimos, que es algo muy diferente. Reconocerlo, a lo mejor decimos, ah, me gusta una persona de mi mismo sexo, pero es muy diferente ya asumir lo que dices, ok, voy a decirlo a los cuatro vientos y voy a luchar por esto que a mí me hace sentir bien, pase lo que pase, o de qué forma lo puedo hacer para ser más feliz. Y esta cuestión de la orientación socioafectiva y ya de esa identidad homosexual tendrá que ver con una conciencia plena, con maneras de actuar, con maneras de pensar, con maneras de vivir y con aspectos personales y aspectos sociales. Y pues bueno, antes de asumir que uno es homosexual o que uno es gay, pues también tenemos que asumir que existe un riesgo hacia la discriminación. ¿Y esto por qué? Pues porque vivimos todavía en una cultura en donde en torno a esta orientación socioafectiva pues existen muchos mitos. Y esto no quiere decir que tú estés mal, que sea tu culpa, de verdad nunca hay que considerar eso. La discriminación se genera por falta de conocimiento y por falta de información y también por esa ausencia de empatía o de asumir la diversidad y la inclusión como algo completamente natural. Y el día de hoy vamos a explicar un modelo clásico de una psicóloga que a finales del siglo XX ella determinó el proceso por el cual algunas personas pueden pasar para salir del closet o exteriorizar esta parte socioafectiva. Ella es Vivian Katz y el modelo que ella propuso
fue que primero pasamos por una confusión. El proceso se comienza con negar o evitar que eres homosexual. Y dices, bueno, pues a lo mejor sí se me hace guapa o se me hace guapo esa persona, pero a veces pienso que nada más es porque me cae bien y quiero estar mucho tiempo con esa persona, pero no significa que soy homosexual. Entonces empezamos a tener esa confusión. Posteriormente llega la comparación en donde dices, sí, a lo mejor sí soy homosexual, pero es algo pasajero, es una fase y a lo mejor ya después vuelvo a ser heterosexual, ¿no? El tercer punto es la tolerancia o la aceptación y aquí admites que sí eres gay y que no eres la única persona a la que le gustan las personas de su mismo sexo o de los dos, ¿no? De los dos sexos. Y aquí tratas de quitar esa homofobia interiorizada, porque también sucede eso. El cuarto punto es la identidad, en donde ya te sientes más cómoda con tu homosexualidad. El quinto es el orgullo o la dignidad. Ya sales del closet y te sumerges en la cultura gay, te sientes más contento, mejor visto con compañeros homosexuales, te sientes más cómodo. Y al final llega la integración o la síntesis, que aquí Cass nos explica que te haces consciente de que tu orientación sexoafectiva es solo una fase de tu vida, no es el eje de tu identidad, no es el eje del mundo, sino que es parte de una partecita de tu vida. Y empiezas a relacionarte con todo el mundo y empiezas a expresar tu orientación sexoafectiva de forma mucho más natural. Y dentro de todo este proceso también existen tareas, es por eso que les comentábamos de este proceso psicológico, esas tareas psicológicas que nosotros tendremos que trabajar para que el proceso sea más llevadero, sobre todo porque es un proceso de adentro hacia afuera. Primero yo como persona, como hombre, como mujer, me asumo como una persona con una orientación sexoafectiva homosexual, pero hacia adentro, lo reconozco, igual, a ver Susana, ¿qué está pasando, no? Y posteriormente lo tendré que ir trabajando con todas esas tareas psicológicas que van relacionadas con inteligencia emocional, con resiliencia, con la gestión de pérdidas, para posteriormente poder expresarlo y compartirlo hacia el exterior, hacia afuera. Entonces, por eso se dice que es un proceso de adentro hacia afuera. Y dentro de estas tareas psicológicas que hay que trabajar, reforzar o incluso reaprender, ¿verdad? Para que este proceso sea más llevadero, tiene que ver con la inteligencia emocional, en donde es admitir primeramente esos sentimientos, esas emociones que estoy viviendo, que estoy experimentando, entender que nuestro amor y que nuestros deseos hacia las otras personas del mismo sexo pues no son pasajeras y que son deseos válidos, son sensaciones que se pueden vivir y que solo las personas solo con personas del mismo sexo que el mío, pues yo las vivo o se despiertan. Uh-huh. Ajá. Dejar de lado también muchas cuestiones que a veces llegan a suceder. Por ejemplo, no, pues es que te besé porque estaba borracho. Ajá, te besé porque estaba borracho. O me agarraste de mis 5 minutos, ¿no? Ajá. Entonces, todo ese tipo de situaciones emocionales hay que trabajarlas para que sea el proceso de aceptación mucho más sano, porque también muchas veces se cae en ese proceso de reaccionar con violencia o reaccionar a la defensiva, ¿no? Uh-huh. A lo mejor ya también la familia identifica nuestra orientación sexoafectiva, los compañeros del trabajo, los amigos, y cuando se llegan a platicar o a a ponerle como nombre a estos temas, reaccionamos como de forma violenta o a la defensiva, que es parte de ese trabajo de inteligencia emocional que tendremos que ir realizando. Claro, incluso aquí algunas veces podemos tener parejas, ya empezar a salir o tener una pareja de nuestro mismo sexo, pero no lo aceptamos del todo. Uh-huh. A veces incluso hasta lo rechazamos. Podemos estar algunos días muy bien
y al día siguiente de, oye, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? Yo no soy gay, o sea, tú quítate, o sea, ¿qué está pasando? Exacto. Y muchas veces hasta nosotros nos limitamos y decimos, no quiero estar contigo, bye, te corto, ¿no? Ya no me hables, por favor. O sea, yo no soy gay, soy heterosexual, ¿no? Por así decirlo. Pero eso es esta parte de la confusión, apenas está comenzando esta identidad o esta aceptación de nuestra orientación sexoafectiva y estamos muy confundidos. Otra de las tareas que tendremos que ir trabajando es la gestión de pérdidas. Cuando nosotros sentimos una pérdida, también hay todo un proceso. Y hablando de esta orientación sexoafectiva, pues vamos a sentir una pérdida porque culturalmente lo normativo o lo natural es la situación heterosexual, ¿no? El que te cases, el que tengas una familia, el que tengas hijos, y con eso ya te desarrollas como una persona, digamos. Pero el no poder tener, el no poder cumplir con esas expectativas sociales, con esas expectativas que me está imponiendo mi propio contexto, bueno, ahí se siente esa pérdida. Y también de no poder expresar libremente la orientación sexual, de no poder decir, pues, a los cuatro vientos, quiénes somos. Muchas personas también pueden llegar a pensar que es una etapa y que ya cuando no me gusta esa persona o cuando ya pasa el enamoramiento hacia ella o hacia él, pues ya volveré a ser heterosexual. Ajá. Entonces por eso tampoco no lo expreso. Es como decir, bueno, estoy en una etapa, pero a lo mejor se termina y después que se termine, pues ya, regresar otra vez a la heterosexualidad, que es también hablar de esa pérdida heterosexual que nos ha marcado la sociedad. Porque mucho nos hablan, por ejemplo, cuando empezamos a identificar quién me gusta, quién no me gusta, desde niños, ¿no? Es como el típico de, ay, le gusta el compañerito de la escuela o le gusta la compañerita, pero dentro de una heteronormatividad. Nunca se ha escuchado, o bueno, yo no lo he escuchado, pero que diga un papá, una mamá o incluso un profesor, ¿no? Hablando de educación, de, ah, mira, sí, a Susana le gusta Leticia, y que lo tomen como algo completamente natural. Siempre se genera como esta heteronormatividad y entonces psicológicamente estamos hablando de una pérdida. Y después, pues, es importante también preguntarnos si estas pérdidas que nosotros vamos sintiendo, las podemos encontrar los medios para recuperarlas. Es decir, a lo mejor no voy a tener la vida que me marcaba mi sociedad, como el encontrar una pareja heterosexual, el casarme, el tener hijos, pero ¿cómo se recupera? Ajá, ¿cómo se reemplazan esas pérdidas? Porque sabemos que no únicamente se trata de tener una pareja, familia y ya, ¿verdad? O sea, existen otras cosas que como seres humanos podemos aprender, desarrollarnos y que nos hacen crecer como personas. Entonces, es encontrar esos nuevos medios y esas nuevas estrategias para superar esas pérdidas. Y cuando ya entendemos que sí se disponen o que sí tenemos esas herramientas para poder superar y solucionar estos procesos, pues incluso la situación de ansiedad baja, porque es un proceso complicado. Como les comentábamos al inicio, cada quien lo vivirá de acuerdo a su momento. En algunos durará más, en algunos durará menos, en otros quizá nunca esté presente, serán altibajos, pero bueno, toda esta situación genera cierta ansiedad y el ir identificando estas pérdidas y solucionándolas, pues la va disminuyendo. Así es. Y aquí también sucede en algunos casos en donde las personas homosexuales pueden tener parejas heterosexuales, pero deciden callar su orientación sexoafectiva real. Dicen, ay, a lo mejor se me va a pasar y mejor me quedo con esta pareja que es de diferente sexo al mío y lo callo porque posiblemente se me pasa. Y aquí es donde tenemos que ir trabajando precisamente en conocer esos sentimientos que vamos sintiendo, tener esas herramientas y preguntarnos en qué servirá o en qué me beneficiará aceptar que soy homosexual. Y aquí es donde realmente se pone muy interesante y constructivo para las personas a las que les gustan las mismas personas de su mismo sexo. Y es muy importante darnos cuenta de la respuesta de esta pregunta. ¿En qué servirá o en qué me beneficiará aceptar que soy homosexual?
Y aquí empiezas a analizar las ganancias y por fin empiezas a elaborar esa identidad como homosexual y a convivir también con otras personas homosexuales. Te das cuenta que no eres el único y empiezas a aclarar tu mente. Dejas de negarte a ti mismo y empieza lo bueno. ¿Qué puedo hacer yo para vivir mi homosexualidad felizmente? Y realmente aquí esa ansiedad, como comenta Susi, baja. Empiezas a indagar, a preguntar, a empaparte sobre esa cultura homosexual y a saber qué es ser homosexual y qué no es ser homosexual. Y debes tener muy claro aquí tu identidad, porque es muy importante que no abandones tu identidad como persona y quieras abarcar una identidad grupal. A muchas personas también les sucede esto, que, ok, como ven que cierto grupo de personas son muy amaneradas, por ejemplo, ok, yo también tengo que ser amanerado, ¿no? Pero no forzosamente debe ser así. O por ejemplo, en el caso de mujeres, ven que cierto grupo de mujeres homosexuales son muy, ¿cómo decirlo?, masculinas, entonces yo también debo ser muy masculina. No, no forzosamente. Nunca debes dejar que tu identidad como persona se vea borrada por la identidad grupal. Debes tener muy claro qué es lo que a ti te hace sentir bien y qué es lo que no te hace sentir bien. Y aquí te puedes topar con algunas personas que pueden estar un poco desequilibradas y tú también lo puedes estar, pero debes estar consciente que te puedes encontrar con personas así, porque como ya estamos viendo, salir del closet es un proceso complicado y difícil. Debes tener cierto apoyo psicológico, eso sería lo ideal, apoyos, red de apoyo también, tanto en lo familiar, con los amigos, que a veces es muy complicado porque precisamente apenas nosotros estamos descubriendo la forma de decirle al mundo que somos homosexuales. Entonces, mientras más red de apoyo tengas, es mejor, pero haciéndolo con cuidado y paulatinamente. Si no tienes esta red de apoyo, un psicólogo sería lo mejor. Y aquí sucede algo valiosísimo en esta etapa. Te das cuenta de que nunca renunciarás a ser quien eres porque ya te estás identificando como homosexual y estás dispuesto a luchar o dispuesta a luchar y enfrentarte por ser quien tú eres y que el mundo entero lo sepa. Otra de nuestras tareas que tenemos que ir trabajando de manera psicológica tiene que ver con la visibilidad y asertividad. Cuando nos relacionamos con los demás y también el expresar cómo nos gusta que nos traten a partir de esa identidad, porque como mencionaba Geo, existe esa identidad grupal, pero también lo más importante es nuestra identidad individual. O sea, a mí, cómo me gusta que me traten, y pues las demás personas pues tampoco son adivinas, entonces habrá que decirles cómo nos gustan que nos traten, ¿no? Y a eso es lo que se le denomina salir del closet. Ya salir del closet, esa expresión coloquial de todo ese proceso que nos conduce a una manifestación pública y a expresar nuestra homosexualidad en espacios sociales, no nada más ya hacia nosotros, sino ya con todo mi medio o ya en un entorno social. Y aquí les vamos a compartir algunos consejos para esta etapa, para este proceso. Primero tendremos nosotros que solucionar esos problemas personales y psicoemocionales de una manera interna. Si nosotros nos encontramos, digamos, ya bien definidos en nuestra orientación, con nuestra propia identidad homosexual, bueno, ir solucionando poco a poco esos problemas o esas tareas psicológicas, como lo habíamos mencionado. También detectar esas personas problemáticas y alejarnos de ellas. Sabemos que existen personas a lo mejor no tan asertivas o no tan afines a nosotros. Muy tóxicas. Personas tóxicas, ajá, que no son compatibles con nosotros o que en este momento su compañía o sus consejos o su manera de actuar a mí no me está apoyando, no me está sirviendo, no estoy aprendiendo algo bueno, no me está dejando nada positivo, entonces decidir retirarnos.
con respeto. Y este tipo de personas puede ser desde mi pareja, puede ser desde mi familia, puede ser desde compañeros de trabajo, e independientemente de la Amigos. orientación, sexual. Pero si identificamos esas personas problemáticas, alejarnos, para que nuestro proceso sea mucho más sano. Porque muchas veces caen en esos consejos erróneos o en decir, ay, no, no te preocupes, ya te va a pasar. O, no, ¿sabes qué? Es que fíjate que fulanita o fulanito hizo esto y le funcionó. O sea, nunca dejar intentar que nuestro proceso de salir del closet sea igual al vecino, a la vecina, al amigo, a la amiga, al novio, a la novia, porque eso tendrá que ver mucho con nuestra individualidad. Cada uno lo vamos a vivir de manera muy, muy personal. Y también con el contexto. Uh-huh. Y sobre todo también Aquí tomar... me gustaría... Sí. Sí, Perdón que les interrumpiera, ¿eh? Me gustaría comentar algo muy importante que dijeron sobre el hecho de alejarte de esas personas que no te aportan a tu vida y más en este tipo de procesos. Como lo mencionaban, esto implica para todo, para amigos, para familia, que muchas veces es difícil, sobre todo en el aspecto de familia. En algún momento llegué a escuchar que el proceso es personal y si tu mamá, tu papá o quien sea no te ayuda, a tratar de hacer cierta barrera, no alejarte porque quienes aún dependemos de ellos, pero sí marcar cierta línea para poder llevar bien tu proceso de aceptación. Sí, claro, y también aquí es muy importante lo que comenta Tech, también darnos cuenta que muchas veces nuestros familiares tienen ciertas expectativas de nosotros y también ellos deben pasar por un proceso de duelo, de pérdida, de aceptación y que el proceso que ellos llevan es muy diferente al que nosotros vamos a llevar y también debemos respetar ese proceso como ellos deben respetar el proceso de nosotros, pero a nadie nos enseña cómo hacerlo. Es un tema que realmente muy pocas personas lo platicamos, es un tema tabú y realmente a nadie le dice, oye, tú debes reaccionar así con tu hijo, si te, o sea, son muy pocas las personas que se educan y que investigamos al respecto. Entonces, también entender esta parte de, oye, pues también está viviendo su proceso mi papá, mi mamá, pero si es algo tóxico, es algo que a mí no me está agradando, no me hace sentir bien, entonces, como dice Tech, mantener la línea con respeto, pero de cierta forma alejarnos y dejar que ellos también reciban o pasen su proceso. Sí, tomarlo con calma, porque mencionaba Tech algo que creo que pasa con la mayoría de personas, antes de que ya logren como esa independencia financiera, pues algunos estarán estudiando, algunos todavía estarán dependiendo hasta cierto grado de los papás, hablando por ejemplo que no sé, un joven o un adolescente le comente a sus papás esa etapa y que los papás pues digan, no, ya se me vino el mundo encima, ¿no? Y dentro de ese duelo y esa pérdida en lo que ellos lo están asimilando, lo están trabajando, muchas veces, y existen testimonios de personas que lo han realizado y que terminan, o sea, los terminan corriendo de la casa, ¿sabes qué? Ya no eres mi hijo, no eres mi hija, olvídate, no hablamos, y se empiezan a alejar. Y eso también es un factor de riesgo. Si nuestra red de apoyo a lo mejor no la tenemos todavía muy sólida o una red de apoyo en la que podamos tener ese sustento adecuado, mejor esperarnos, tomarlo con calma, para que ya cuando tengamos mayor fortaleza, tanto a nivel emocional y psicológico, y pues también económico, ¿no? Por si se llega a dar esta situación de que te sacan de la casa o te corren, nosotros no caigamos en otras situaciones de riesgo y sobre todo este proceso pues pueda ser lo más sano y lo más positivo para cada uno de nosotros. Y una de las últimas tareas que estaremos trabajando de manera interna tendrá que ver con la resiliencia, en donde ya uno es consciente al 100% de que esa es mi orientación socioafectiva y que esto solamente es una faceta más de mi vida, no es mi eje, porque dentro de ese proceso también llegamos a caer y hasta cierto grado, no le quiero llamar
obsesión, pero no sé qué sinónimo utilizar ahorita o qué palabra, pero que estamos tan enfocados en, híjole, ¿cómo le voy a hacer para decir que me gustan las mujeres y quiero salir del closet? ¿Y cómo le voy a hacer? Entonces empieza a girar en torno a todo esta cuestión de mi orientación socioafectiva, y nosotros ya cuando entramos a la resiliencia, es decir, o sea, no, es algo más, así como a mí me gusta el chocolate y como me gusta dormir con calcetines, igual, así, a mí me gustan las mujeres, me gustan los hombres o me gustan de ambos sexos. Ajá, no es el eje de mi identidad como persona, como individuo. Sí. Y sobre todo el darnos cuenta que tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nuestras emociones, en reconocernos, en valorarnos, en aceptarnos tal y como somos, porque pues es lo que vale la pena, el que nos sintamos más felices y plenos pues con nuestra vida. Sí, y referente a lo que comenta Susi de, híjole, a lo mejor estamos como un poquito ansiosos de decir, oye, ¿cómo lo voy a decir y cómo lo voy a expresar en mi trabajo? Así nos damos cuenta que ya estamos en la parte de resiliencia cuando decimos, no, pues simplemente con un comentario súper normal, súper genérico, así como lo hacen las personas heterosexuales de, oye, es que me fui de vacaciones con mi novio o me fui de vacaciones con mi novia, así de la nada lo dicen tranquilamente y a cada momento están saliendo del closet las personas heterosexuales, pero ya llegó el momento en que lo normalizamos, ¿no? Porque precisamente nuestra cultura es heteronormativa, pero así de normal y con la misma plática tan casual, así lo haces tú, así lo empiezas a hacer, de, oye, pues soy Georgina y me fui de vacaciones a una cabaña con mi novia Laura, o sea, tranquilamente, ¿no? Sin necesidad de caer en esa ansiedad. Y, totalmente. Y no olvidar también que finalmente es un proceso, ¿no? Todo esto no es lineal, Claro. hay altas y bajas como le mencionaba, y sobre todo, y algo que, bueno, considero como uno de los puntos más importantes, y no sé si el último, el disfrutarlo. Como lo mencionaban, no cuestionarse o estresarse por el hecho de tengo que decirlo, tengo que hacerlo, sino disfrutar cada una de las etapas, como si fuese la etapa de los duelos también, justo disfrutar cada una de ellas, porque al final considero que te dejan un aprendizaje, tanto la resiliencia, cada uno de los puntos que compartieron, creo que dejan un aprendizaje que ayuda a justo enseñarles a otros. Claro, sobre todo disfrutarlo, como dices, y de irlo, pues sí, irlo viviendo, sintiendo con todas nuestras emociones y con toda la piel. Y es que no es un proceso sencillo, ¿no? Como mencionábamos en el mito de que se basta nada más con que te animes y ya, sino toda esta cuestión de la experiencia, de la vivencia, de cómo está mi inteligencia emocional, interpersonal y también intrapersonal, y cómo lo estoy experimentando, pues bueno, será parte de todo este show de salir del closet. Así es, y hay un estudio de algunos psicólogos que se realizó en 2013 y donde, bueno, les dejamos los autores en los comentarios ahorita en el live, pero este estudio dice que si salimos del closet, pasamos por un proceso de autoaceptación, mejoramos nuestra autoestima y por ende mejoramos nuestra salud en general. Entonces es algo que si lo logramos hacer adecuadamente, como dice Tech, disfrutando las etapas del proceso, que no es algo sencillo, podemos incluso hasta ser más felices, porque el hecho de poder demostrar quiénes somos realmente ante todo el mundo y decir, pues yo soy así y lo siento a quien le guste, pero yo de esta manera me siento a gusto, contenta conmigo mismo, no estoy afectando a nadie, entonces se vuelve algo muy, muy saludable. Y una vez que lo haces en una sociedad contenida, segura, esto te quitará un peso de encima, te sentirás mucho, mucho más libre. Y también creo que cabe aclarar que el salir del closet no es una obligación, habrá personas que decidan no realizarlo, y también es respetable, ajá. Cada quien decide si lo hace, si no lo hace, y bueno, decía G o no, ya todos los efectos positivos que tiene tanto a nivel
de salud y a nivel psicológico y a nivel también de nuestro contexto con nuestras personas más cercanas, pero ya cada quien decidirá en qué momento hacerlo. Sí, y aquí tenemos algunas preguntas que les recomendamos si quieren salir del closet, que las contesten antes de hacerlo. La pregunta número 1 es que si tienes claro que eres gay, salir del closet es realmente afirmarlo, verbalizarlo y mostrarlo, o sea, vivirlo, pero a lo mejor tener muy claro si te gustan las personas de tu mismo sexo o te gustan ambos sexos es muy importante, tener muy claro esto. Posteriormente, la segunda pregunta es, ¿realmente tienes que asumir el riesgo? Porque sí es un riesgo actualmente, aunque estamos en pleno siglo XXI, actualmente es un riesgo, entonces debemos hacerlo de la manera más segura. ¿Realmente tienes que asumir ese riesgo? No es necesario hacerlo como dice Susi. Si tú a lo mejor piensas o sientes que en tu contexto no es seguro, no es forzoso que lo hagas, sino hacerlo paulatinamente o no hacerlo y hacerlo solo en ciertas esferas de tu vida, a lo mejor solo con tus amigos o a lo mejor solo con las personas del trabajo. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Sí, lo ideal sería que fuera de una manera abierta, pero ante todo la seguridad, porque va a haber contextos que quizá no son seguros y que primero nosotros tenemos que tener pues esa seguridad personal. La tercera pregunta es, ¿crees que no saben que eres homosexual? O sea, a lo mejor las relaciones más cercanas a ti, igual y ya lo saben, igual y hasta tus papás ya se dieron cuenta y no va a ser tanto lío, o sea, a lo mejor como que tú empiezas a sondear si ya lo saben, si no lo saben, qué tipo de comentarios te hacen, etcétera, y a lo mejor ya lo conocen y no va a ser tan difícil. La cuarta pregunta es, ¿cuál es tu motivación para hacerlo? ¿Realmente te beneficiará o no te beneficiará? ¿Cuál es esa motivación que tú sientes desde adentro de tu pecho y de tu corazón para poder hacerlo? El quinto es, ¿tienes ayuda? Si la necesitas, como comentamos, puedes buscar a un psicólogo, a una psicóloga, puedes buscar amigos o incluso en el ámbito familiar puedes acercarte con alguien que tenga mucha confianza. A lo mejor solo con tu hermana. Tú empiezas, no te abres hacia toda tu familia de lleno, sino empiezas con una persona, luego con otra y poquito a poquito te vas abriendo, ¿no? Comenzando con la persona que tienes más confianza. Y la sexta pregunta es, ¿causarás molestia a alguien? Por encima de todo, tú debes saber que es tu derecho a salir del closet. Y la familia, también como lo comentábamos con Ted, debe también pasar su duelo y que dependerá o de proceso de ellos y deberán adaptarse y aprender a vivir con esta naturalidad, pero que sobre todo es tu derecho a hacerlo, no hacerlo y de qué manera lo vas a hacer. Eso tú solamente lo decides. Y aquí también te damos algunos otros tips para poder hacerlo. Si tú quieres, con tu círculo más cercano, tus familiares más cercanos, tus amigos, incluso lo puedes hacer como una celebración, porque es algo, como ya lo platicamos, algo no tan sencillo y que al momento en que tú lo decides hacer, debería ser una fiesta, una celebración, algo para es una gozar. fiesta hacia uno mismo, ¿no? Exactamente, entonces lo puedes hacer como una reunión y empezar a preparar a las personas más cercanas que están contigo, decirles, ¿saben qué? Yo los reuní porque son algo muy especial para mí, son las personas más especiales en mi vida y quiero compartirles esto que es de mucho trabajo interior, de mucho reconocimiento propio, que yo ya lo tengo trabajado y les quiero compartir esta gran noticia. Eso también, perdón que te interrumpa, Geo, pero es bien importante que al momento de externarlo, sí hagamos conscientes a las personas a quien se los comentamos que es un proceso interno por el que ya estuvimos pasando, por el que seguimos pasando y que no ha sido sencillo. Ajá.
para que también ellos identifiquen, como decíamos, que no es como algo pasajero, no es como una ocurrencia, sino decir, es un proceso por el cual yo ya llevo tantos años y hasta ahorita este momento estoy externándolo o te lo estoy compartiendo, yo le estoy poniendo nombre y apellido a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy viviendo, a mi manera de cómo me relaciono en el día a día, pero que las otras personas también lleguen a entender que no es fácil, no es sencillo. Claro. Y para las personas que no son tan cercanas, puedes hacer algo, simplemente comentarlo muy natural, como les platicaba, ¿no? El ejemplo de, pues me fui con mi novia Roxana o con mi novio Luis de vacaciones o fui al cine con mi novio, hacerlo así súper natural. Las redes sociales ayudan muchísimo hoy en día de que puedas subir fotos con tu pareja, puedas subir ciertos pensamientos, canciones, lo que tú quieras, que pueda demostrar esta parte sin necesidad de explicarle a nadie. No te sientas en la obligación de explicarle, tener que explicarle a todo el mundo, claro que no. O sea, simplemente tú lo vives, tú eres y así de genuino y lo vives, ¿no? Como comentábamos. Lo importante es evitar ocultarlo y vivirlo de la forma más natural y auténtica para ti. No te escondas ni en fotos, ni en tus palabras, ni en tus intereses. Si ya de una vez tú sabes que ya quieres salir del closet, exprésalo de forma genuina. Y también tenemos algunos tips para personas con orientación heterosexual, porque creo que también hay cosas que necesitan comprender, aprender, reaprender. Ajá. Sobre todo, por ejemplo, cuando tiene que ver con el decidir la orientación sexoafectiva de alguien más. O sea, nadie es nadie, ¿quién? Para decidir, no, yo creo que no te gustan las mujeres, ¿qué se me hace? No, a ti te gustan los hombres. No, 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 se le va a pasar. De verdad, tratemos en la medida de lo posible de evitar esos comentarios y de ir poquito a poquito informándonos sobre esta temática para que esos prejuicios y esos estereotipos no estén tan marcados. Ajá. Sí. También eliminar el cliché, porque muchas veces sucede de, le voy a quitar lo gay, le voy a quitar lo lesbiana, ¿no? De verdad que hay personas heterosexuales que se aferran a eso. O sea, nosotros no podemos decidir sobre otra persona ni sobre decidir quién le gusta o con quién quiere compartir su vida o su intimidad. Y ha pasado de que hay hombres y también mujeres ¿no? O sea, empiezan como a perseguirte o incluso como estar ahí muy, muy inquisidores le voy a dar un beso, la voy a cortejar, porque seguramente yo voy a ser quien para cambiar su orientación sexual. Sí, o por ejemplo, algunos papás que piensan que no, o sea, mi hijo, tú tienes que ser hombre, porque así, hombrecito, bien machito, ¿no? Porque así lo expresan, ¿no? Pero no, o sea, estamos hablando de cosas muy distintas para empezar, y segundo, lo que dice Susi, no eres quien para decidir la orientación sexoafectiva de nadie, aunque sea tu hijo, no, o sea, simplemente tienes que respetar. Si quieres respeto, debes ofrecer respeto. Y sobre todo el evitar discriminar y el entender que la orientación sexoafectiva hacia el mismo sexo es algo natural. Ya mencionábamos al inicio que ha estado presente desde épocas súper antiguas porque es parte de la diversidad y la orientación sexoafectiva en la humanidad pues es algo normal, sí. Por así comentarlo. Tej, ¿algún otro comentario, alguna otra aportación que sí, nos quieras de hecho, compartir? me gustaría compartirles. Sí. Había pedido a algunos amigos que me compartieran su historia sobre cómo salieron del closet y algunos consejos. Sí. Pero mientras las iba escuchando, la verdad es de que quise compartir la mía. Justo como mencionaban, el proceso no todo lo viven. Yo al menos en lo personal puedo decir que para mí fue fácil el simplemente llegar con mi mamá, decirle, ¿sabes qué, mamá? Tengo un novio. Me fue a mi habitación y el tema no se volvió a tocar. Mis papás me siguieron tratando normal, mi familia me siguió tratando normal. Hasta la fecha puedo decir que soy afortunado
de poder estar con una familia que me acepta, sobre todo también el yo aceptarme y el yo haber podido pasar ese proceso tal vez hasta cierto punto a poca intensidad, pero sí me gustaría compartir algunas experiencias y no porque me las hayan enviado, sino porque yo las viví junto con esas personas y justo parte del por qué las invité, bueno, les propuse grabar este podcast fue porque yo tenía una relación, estaba saliendo con una persona que justo pasaba como todo este proceso de aceptación y teníamos la misma edad. Estábamos un día los dos juntos, estábamos viendo películas y en eso le empezó a dar un ataque de ansiedad, un ataque en el que no sabía qué hacer, en el que se empezó a culpar a sí mismo y repetía mucho la palabra no soy normal, no soy normal, no soy normal. Yo le pregunté, ¿qué pasa? Dime qué tienes, ¿te puedo ayudar en algo? Me dijo, no, es que, ¿por qué no soy normal? ¿Por qué no me gustan las niñas? ¿Por qué tengo que estar aquí? En lo personal, yo me sentí muy mal y justo me gustaría como aclarar esto. Cuando pasas este proceso, pues sí puedes lastimar a otros, pero no se sientan culpables por vivirlo. No se sientan culpables porque finalmente, como lo comentamos, es un proceso y tienes que trabajarlo primero internamente y después contigo. Y bueno, también tuve otra experiencia con otra persona que llegaba como a este punto de negación de decir, sí salimos, pero yo sigo teniendo novia, pero nada serio, pero sí vamos a estar juntos, pero aquí entre nosotros, y no soy gay, pero me gusta estar contigo, no me gusta los hombres, pero me gusta tener sexo contigo, entonces cada uno de los pasos y de las etapas y de las tareas que han compartido, yo las puedo avalar por experiencia, por conocimiento, y me dio la tarea de poder compartir, bueno, de investigar algunas fundaciones, al menos aquí en México, que se dedican a brindar este tipo de asesoría que ustedes comentaban y este apoyo para aquellas personas que están pasando por estos procesos. La primera fundación se llama Fuera del Closet, Fundación Arcoiris, Jóvenes LGBT México y Sexualidad y Bienestar Integral. Encontré también un número telefónico que en este momento no lo tengo, pero pueden buscar ya sea en Facebook o en Google locatel.com.mx. Ahí pueden encontrar un número de asesoría psicológica gratuita que está a las 24 horas del día, los 365 días del año, donde pueden encontrar asesoría psicológica por profesionales y creo que es una buena herramienta para en estos momentos de crisis como les compartía o incluso en el día a día si quieres marcar 7 veces porque sigues confundido o te sientes como estancado en alguna de las etapas que compartieron, creo que puede ser una buena herramienta. También justo les comentaba que estaba trabajando en una guía para aquellas personas que viven todas estas situaciones, donde ahí voy a estar compartiendo las experiencias de mis amigos que me enviaron. Es totalmente gratis, las voy a estar compartiendo en Machete, en @machete.oficial en Instagram. Y pues yo creo que por mi parte puedo comentar que disfruten el proceso, lo reitero, disfrútenlo. Y pues sí, es difícil porque a diferencia de las personas heterosexuales, al menos yo siento que no viví o no disfruté mi adolescencia cuando se supone que era lo mejor que tenía en la vida o la mejor etapa. Siento que no la disfruté del todo por estos miedos, pero justo como me decía un amigo, no tengas miedo de ser quien eres, no eres raro. Y bueno, en un mundo de caos y de que todo es extraño, la verdad, ¿quién quiere ser normal? Exactamente, Te. Y por lo que pasaste de que a lo mejor sientes que no disfrutaste tu adolescencia, eso le sucede a muchísimas personas, porque como comentamos es un proceso complicado y de adentro hacia afuera. Entonces, también aquí lo que comentaste de que tuviste la dicha de que tus papás te siguieron tratando normal, o sea, tranquilamente, eso también aquí les da un tip para los papás o para los familiares de las personas que deciden comentarles que salen del closet, es justo esto, tratarlos de forma normal,
e incluir a la pareja, hacer este tipo de comentarios tan normal, porque existe el otro lado de que las personas deciden comentarle a sus papás, pero jamás se vuelve a tocar el tema y oye, pues va a venir Laurita, para que por favor te pongas bien trucha, Juanito, porque quiero que se casen, o cosas de este estilo, ¿sabes? O nunca invitan a la pareja, nunca la consideran, hacen comentarios Totalmente. heteronormativos que dices, a ver, espérame tantito, si te acabo de decir que me gustan los hombres o me gustan las mujeres, o sea, tómalo en cuenta, ¿no? Entonces, este también es un tip para los familiares que debemos tomarlo real, verdadero, no tomarlo a la ligera y tomar en cuenta estas palabras tan valiosas de nuestro familiar, aceptarlo y vivirlo con normalidad. Y sobre todo con una base de respeto. Yo creo que el respeto es fundamental en esta sociedad y no únicamente ahorita por todo lo que se está generando, sino desde los inicios de la humanidad. Si existiera mayor respeto, mayor aprecio hacia la diversidad, mayor empatía de lo que vive, de lo que siente el otro, creo que muchos procesos sociales serían menos dolorosos, ¿no? Sí, Una sociedad que paulatinamente va derribando prejuicios, va a llegar un momento en el que va a asumir la diversidad ya como algo inherente. Y esperemos, a lo mejor ya nos toca vivirlo, ¿verdad? Verlo, pero esperemos que poco a poco. sí, y debemos también como personas reconocernos, amarnos, aceptarnos y valorarnos tal y como somos. Esto que nos platicaste, Tech, de que tu expareja decía es que no soy normal, no soy normal. Sabemos que estaba en el proceso, al principio del proceso, ¿no? Que estaba en la confusión, ya lo revisamos, pero de verdad, o sea, es un proceso y al final de cuentas tenemos que aceptarnos tal y como somos. A mí me gustan las mujeres siendo mujer, a mí me gustan los hombres siendo hombre, me gustan los dos. Así soy yo, así me acepto, así me reconozco y trabajar en ese proceso para hacerlo, salir del closet de la manera más segura y la forma más contenida con un psicólogo, con alguna ayuda profesional, que pueden ser incluso hasta los familiares, consejeros en sexualidad, terapeutas y buscar información veraz y apoyo profesional. Uh-huh. También les vamos a compartir algunos libros que están buenísimos para que se echen un clavado si les interesa a seguir abundando en este tema. Y cerramos con una frase, ¿te parece si cerramos o quieres dar algún otro comentario? No, creo que la información está muy completa, me parece muy bien y, y yo creo que aquí está muy concisa todo. Ok. Ok, Tej, pues antes de mencionar la frasecita, nuevamente agradecerte por la invitación, por haber generado pues ese contacto. Esperemos que no sea la primera, sino que se repitan muchas otras temáticas relacionadas con el tema, porque creo que es un mundo inmenso y que todavía queda mucho trabajo por hacer con relación a mitos, con relación a prejuicios, y que si vamos encontrando, vamos generando poquito a poquito esa red de personas a las que nos interesan estos temas, de personas a las que a lo mejor ya tenemos un poquito de mayor información, ya con fundamentos científicos, no nada más por cuestiones de estereotipos, podemos ir compartiendo nuestros conocimientos y sobre todo también invitando a más gente para que conozcan y para que comprendan. Ajá. Y bueno, esta frase es de Marina Castañeda. De hecho, ella tiene un libro, por si gustan revisarlo. Su libro se llama La experiencia homosexual y realmente habla sobre todo este proceso de salir del closet y también menciona esta parte para las familias. Creo que ese apartado está muy padre para las familias, sobre todo para algunas estrategias que ellos pueden ir trabajando cuando se genere todo